están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. El estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido nuevo papa de la Iglesia Católica y se llamará León XIV. Estados Unidos y China volverán a sentarse a negociar en Suiza en un contexto marcado por profundas tensiones comerciales y una economía de Beijing debilitada. La Corte Suprema de Colombia ordenó la detención de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, por su presunta participación en una red de sobornos ligada al gobierno de Gustavo Petro. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, calificó la liberación de los 5 asilados de la Embajada de Argentina en Caracas como una señal de debilitamiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Empezamos con el desarrollo de la información. El cardenal Robert Francis Prevost ha sido elegido nuevo jefe de la Iglesia Católica con el nombre de Papa León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice originario de Estados Unidos. Su elección ocurre en un momento en el que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha intensificado su papel en los asuntos internacionales y supone un hecho sin precedentes dentro de la historia moderna del Vaticano. Prevost, de 69 años, nació en Chicago y ha desarrollado gran parte de su ministerio en Latinoamérica, especialmente en Perú, donde fue obispo de Chiclayo. En el 2023 fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos, una de las oficinas más influyentes del Vaticano. Su experiencia internacional y su dominio de varios idiomas han sido factores clave en su elección. Ideológicamente, León XIV es considerado un centrista, pero mantiene cierta firmeza doctrinal, aunque se espera que continúe el legado de Francisco en cuanto a la idea de una iglesia inclusiva. Mantiene posturas tradicionales en cuestiones como el celibato sacerdotal y el rol de la mujer en el ministerio ordenado. Su elección refleja tanto la globalización de la iglesia como el reconocimiento del peso católico en América. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, el liderazgo del primer papa estadounidense podría redefinir el papel diplomático del Vaticano, especialmente ante la renovada influencia de Washington en el tablero internacional. Estados Unidos y China volverán a sentarse a negociar en Suiza, en un contexto marcado por profundas tensiones comerciales y una economía china debilitada. A pesar del tono cauteloso del gobierno estadounidense, la presión económica acumulada sobre Pekín, agravada por aranceles elevados y un entorno global desafiante, coloca al país liderado por Xi Jinping en una posición negociadora más vulnerable que en años anteriores. Este sábado comenzarán en Suiza nuevas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Aunque el gobierno estadounidense evita hablar de un avance sustantivo, lo cierto es que Pekín llega a la mesa en una posición de notable debilidad económica frente a Washington. Las tarifas aduaneras impuestas por la administración de Donald Trump, que han alcanzado hasta un 145% en algunos sectores, han tenido un impacto significativo en la economía china, particularmente en un contexto donde su mercado interno sigue siendo uno de los más cerrados y proteccionistas del mundo. Las restricciones a empresas tecnológicas y digitales extranjeras han convertido a China en un socio comercial poco recíproco, especialmente en comparación con las economías occidentales. Mientras tanto, Estados Unidos ha demostrado que puede infligir un daño considerable a la economía china sin sufrir proporcionalmente en términos estratégicos. Esta asimetría se ha vuelto evidente no solo por la caída del comercio bilateral, sino también por la creciente presión sobre las exportaciones chinas en sectores clave como la automoción, la electrónica y la energía. El asesor comercial Peter Navarro, una figura clave del ala más dura de la política comercial estadounidense, no participará en esta ronda, lo que sugiere una estrategia negociadora más técnica que política.
Sin embargo, el mensaje es claro: China necesita más este acuerdo que Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciaron un acuerdo comercial histórico que amplía significativamente el acceso de empresas estadounidenses a los mercados del Reino Unido y refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos. Trump aseguró que este es un gran acuerdo para Estados Unidos, destacando que se eliminarán numerosas barreras que afectaban injustamente a las exportaciones, especialmente agrícolas. El nuevo marco permitirá un aumento de miles de millones de dólares en productos como carne de res, etanol y otros productos clave del campo estadounidense. Por su parte, el primer ministro Starmer celebró que este acuerdo no solo protegerá empleos, sino que también los creará. En total, se estima que el acceso al mercado británico generará oportunidades por $5.000 millones para agricultores, ganaderos y productores estadounidenses. El pacto incluye medidas para simplificar los procedimientos aduaneros, mejorar el acceso a los mercados industriales, establecer estándares laborales, ambientales y de propiedad intelectual, y asegurar cadenas de suministro estratégicas en sectores como el farmacéutico y el aeroespacial. También se establecen aranceles recíprocos del 10% para los primeros 100.000 vehículos británicos exportados a Estados Unidos cada año, mientras que el excedente será gravado con el 25%. Además, se abre la vía para un nuevo acuerdo sobre los aranceles al acero y aluminio bajo la sección 232. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció mediar en el conflicto entre India y Pakistán tras recientes ataques cruzados en Cachemira. Este atentado, que dejó 26 muertos, reactivó tensiones, con operaciones militares y acusaciones mutuas. Ambos países con armas nucleares han reforzado posiciones y suspendido acuerdos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su mediación para resolver la creciente tensión entre India y Pakistán, luego de una serie de ataques militares cruzados en la disputada región de Cachemira. Han ido golpe por golpe, así que espero que puedan detenerse ahora, declaró Trump desde la Casa Blanca. Si puedo hacer algo para ayudar, estaré allí, añadió, subrayando que conoce personalmente a los líderes de ambos países. El conflicto se reactivó tras un atentado en la Cachemira administrada por India que dejó 26 muertos. El gobierno de Narendra Modi responsabilizó a grupos respaldados por Pakistán y lanzó la Operación Sindur, bombardeando objetivos que aseguró eran terroristas dentro del territorio pakistaní. Islamabad respondió denunciando la muerte de civiles y prometiendo represalias. Según autoridades pakistaníes, 5 aviones indios fueron derribados. Se trata del episodio más grave entre estos países con capacidad nuclear desde el 2019. Ambas naciones han reforzado sus posiciones militares en la línea de control y suspendido acuerdos bilaterales como el Tratado de Aguas del Indo. La propuesta de Trump llega mientras crecen los llamados internacionales a la contención. Aunque India y Pakistán han rechazado mediaciones externas en el pasado, la intensidad del actual enfrentamiento despertó temores globales sobre una escalada fuera de control. Un total de 81 migrantes de 6 nacionalidades, principalmente asiáticas, fueron deportados desde Panamá en un vuelo charter financiado por Estados Unidos, según informó la embajada estadounidense. Los migrantes procedentes de Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, Vietnam y Camerún regresaron a sus países de origen como parte de un memorando de entendimiento firmado en julio del 2024 por el presidente panameño José Raúl Mulino y la anterior administración de Joe Biden. Desde la implementación de este acuerdo, Estados Unidos ha destinado $14 millones para facilitar la expulsión de personas que no tienen base legal para permanecer en Panamá. Hasta ahora se han financiado 48 vuelos charter y 20 pasajes en vuelos comerciales, lo que ha permitido deportar a cerca de 1.969 migrantes de países como Colombia, Ecuador, India y otras naciones de Asia y África. Este programa ha continuado bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump,
quien ha reforzado su política de control migratorio. La embajada destacó que este acuerdo ha contribuido a reducir en un 99% la inmigración ilegal a través de la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas de tránsito hacia América del Norte. El primer vuelo de deportación tuvo lugar el 20 de agosto. Las autoridades migratorias panameñas no han ofrecido declaraciones sobre el más reciente grupo de deportados. Nos separamos por unos instantes, regresamos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. La Corte Suprema de Colombia ordenó la detención de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, por su presunta participación en una red de sobornos ligada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Este escándalo, que compromete a altos funcionarios y fondos públicos, sacude al gobierno de Gustavo Petro y su agenda reformista. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, por su implicación en una red de sobornos vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Ambos son investigados por cohecho y peculado, tras revelarse que recibieron cerca de $1 millón para facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. El caso involucra el desvío de fondos destinados a atender emergencias en regiones vulnerables, como La Guajira, y forma parte de una trama de corrupción que ya ha salpicado a varios miembros del Ejecutivo, incluidos ministros y altos funcionarios. Name, del Partido Verde, ha negado los cargos y asegura que fue opositor a las reformas de Petro, mientras que Calle, del Partido Liberal, anunció que acatará la orden judicial. Las confesiones de los exfuncionarios Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, fueron clave para establecer los vínculos con los congresistas. Según estas declaraciones, parte del dinero habría sido entregado directamente por la ex asesora presidencial, Sandra Ortiz. El escándalo pone en entredicho la narrativa de lucha contra la corrupción del gobierno de Petro y plantea dudas sobre la transparencia del proceso de reformas. La justicia también investiga a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, este último recientemente separado del cargo. La operación que permitió la salida de 5 opositores venezolanos de la Embajada Argentina en Caracas revela el aislamiento de la dictadura de Nicolás Maduro y su pérdida de control. El chavismo intentó encubrir el hecho como un canje, pero fue desmentido por Estados Unidos, evidenciando su debilidad ante la presión internacional. La reciente operación que permitió la salida de 5 opositores venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Caracas revela mucho más que un acto de liberación. Expone el creciente aislamiento internacional del régimen de Nicolás Maduro y el fracaso de su estrategia de imponer una narrativa de control absoluto. A pesar del férreo cerco de seguridad, las restricciones impuestas por el régimen y la negativa a otorgar salvoconductos, la operación, descrita por Iván Simonovic, ex comisario venezolano entrevistado por Diario Las Américas, como quirúrgica y milimétricamente planificada, logró evadir al aparato de represión chavista. Según informó el diario, lo hizo con la participación discreta pero eficaz de varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos, Argentina y Brasil, que actuaron al margen de los canales tradicionales de negociación que el régimen intentaba forzar. Mientras el chavismo trataba de encuadrar la salida como parte de un supuesto canje propuesto por El Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmanteló esa versión, al confirmar que se trató de una operación precisa de rescate. El mensaje es claro: ni siquiera con aliados diplomáticos como Brasil al mando de la embajada, Maduro pudo evitar el desenlace. La operación representa una bofetada directa a la imagen de fuerza que la dictadura chavista intentaba proyectar con la gira de Maduro a Rusia.
El éxito del rescate no solo dejó en evidencia la debilidad del chavismo, sino que confirmó que la solidaridad internacional con la causa democrática venezolana se está traduciendo en acciones concretas. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, celebró la evacuación de los 5 asilados de la Embajada de Argentina en Caracas. A través de su cuenta de X, González Urrutia calificó la liberación como una señal de debilitamiento de la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente electo de Venezuela arengó que la liberación de los opositores asilados es una victoria de la dignidad frente al abuso, destacando que el régimen chavista se resquebraja desde adentro. Afirmó que el autoritarismo de la dictadura de Maduro no podrá sostenerse ante la presión de ciudadanos decididos al cambio y el respaldo constante de la comunidad internacional. También agradeció a los gobiernos de Estados Unidos y Argentina por su firme actuación, considerándola no solo una operación diplomática, sino un mensaje contundente al país y al mundo. Por otro lado, el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, agradeció a Estados Unidos por la exitosa operación de extracción de los 5 venezolanos asilados en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas. Adorni agregó que seguirán trabajando para la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien se encuentra secuestrado ilegalmente por la dictadura venezolana. Los dictadores son todos extorsionadores por naturaleza. En primer lugar, a tu pregunta, aprovecho para agradecerle a los Estados Unidos, por supuesto a Marco Rubio en su calidad de secretario de Estado y al presidente Donald Trump por la exitosa operación de extracción. Obviamente no hubo negociación aquí y por supuesto que vamos a seguir trabajando para la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien por supuesto, como todos saben, fue secuestrado ilegalmente por la dictadura venezolana. Para nosotros su libertad es prioridad, también es una obviedad, pero siempre es bueno aclararlo, y se sigue trabajando en la más absoluta confidencialidad, por supuesto los riesgos inherentes a un secuestro, como lo hemos hecho con esta extracción que se comenzó a trabajar con el inicio de la era Trump y que, bueno, recién ahora se conocieron los resultados públicamente. Cumplimos con una breve pausa comercial. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú en plena conmemoración del Día de la Victoria representa mucho más que un gesto histórico. En un contexto de tensiones crecientes con Occidente, China y Rusia escenifican una alianza estratégica que desafía el orden global, mientras ambos regímenes buscan fortalecer posiciones ante sanciones, aranceles y presiones diplomáticas. La visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú en plena conmemoración del Día de la Victoria Rusa tiene menos que ver con homenajes históricos y más con una poderosa señal geopolítica. En medio de las crecientes tensiones globales, China y Rusia escenifican una alianza cada vez más estrecha justo con Occidente y especialmente Estados Unidos busca contener la expansión de ambos regímenes. Para Moscú, la presencia de Xi le sirve a Vladimir Putin para mostrar que no está aislado internacionalmente, pese a las sanciones occidentales y la guerra en Ucrania. Para Pekín, en cambio, la foto con Putin llega en un momento delicado. La economía china está golpeada por los aranceles impuestos por la administración Trump y el gobierno de Xi se prepara para una compleja ronda de negociaciones comerciales en Suiza con representantes del Tesoro estadounidense. El simbolismo del encuentro es claro. Ambos países intentan reforzar su imagen de bloque frente a lo que califican como hegemonía occidental,
Pero la realidad es más matizada. Rusia depende cada vez más de las compras chinas de gas y petróleo, y Pekín, aunque respalda a Moscú retóricamente, necesita mantener abiertas sus rutas comerciales, en especial cuando sus empresas tecnológicas y fabricantes de chips enfrentan restricciones impuestas desde Washington. Para Occidente, este alineamiento refuerza la urgencia de una estrategia coordinada. La escenificación de esta amistad sin límites ocurre mientras se intensifica la competencia por el orden global y mientras China, aunque desafiante, busca desesperadamente alivio económico. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.